tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a El Abanico Panorama de Fe, como siempre, llegando a su hogar, allí al living, quizás al comedor, compartiendo la cena, no sé, la sobremesa, pero dichosos y contentos de que podamos nuevamente ingresar a cada uno de sus hogares, como siempre con temas que repercuten en nuestra sociedad, en nuestra familia y fundamentalmente en nuestro país. Hoy un tema más que interesante y que de alguna manera queremos abordarlo de diferentes factores. La Argentina en crisis. ¿Podemos tener confianza? Pastor, buen día, ¿cómo está? Buenas noches, Bien, buenas tardes, no sabemos bien, en qué bien, momento llegamos. Bien. Yo creo que estamos ante vísperas de cosas importantes que van a pasar. Sin lugar a dudas. Porque, de hecho, el hecho de estar acá en el canal de televisión, los medios, y este espíritu hermoso que tenemos entre nosotros de poder introducirnos en el diálogo y poder compartir con nuestros televidentes, con tanta confianza acerca de lo que queremos entregar. ¿Hay una crisis? Sí. Tenemos un problema, permítanme, de cuajo en la Argentina hoy por lo que ha pasado a partir del domingo. Sí. ¿La gente está intranquila? Sí. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor. Sin lugar a dudas. Y como este programa se destaca justamente por eso, ¿no? Por entregar el detalle sostenible o sostenido de la palabra de Dios. Así que vamos a entregar lo mejor de nosotros y lo mejor de Dios para este momento de la Argentina. Sin lugar a dudas, porque tenemos confianza, hay Sí, fe, claro. hay esperanza que nuestro país va a salir adelante, que Totalmente. ustedes con su familia, aquellos papás que están al frente quizás de un hogar, van a salir adelante, porque nuestro fundamento, donde nosotros ponemos nuestra confianza, sin lugar a dudas, es Jesús. Claro. Crisis, hoy hablábamos fuera de micrófono, ¿qué significa? Bueno, un momento de mutación, un momento de trance, un momento de cambio. ¿Qué momento podemos definirlo, Alberto? Y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches, Cecilia, buenas noches, Pastor. ¿Cómo estás? Sí, bueno, yo esperando también el cambio de esta crisis del invierno, que no, para mí es un poquito difícil, no me gusta mucho el En frío. cuanto a la salud, decir. No me gusta el frío, ¿no? Por la temperatura ambiente. Sí, entonces estoy esperando que pase esta crisis para mí. Pero bueno, me queda un poquito conforme, me conforma sabiendo que estamos Ya más está cerca. pasando, ya está Claro, pasando. estamos más cerca del verano. Tal cual. Así que ya está, la primavera, el verano, así que... Bendigo tu fe por el verano porque todavía tenemos temperaturas bien bajas. Claro. Y bajo cero. No, pero estamos más cerca, Pastor, ¿no es cierto? Estamos camino. Eso va a llegar sí o sí, no puede Claro, fallar. y no, Esta crisis que estamos tratando de ver estamos viendo, Claro. es fe. es verdad. Lo Sí. que vos estás diciendo va a pasar sí o sí. Y sí, sí, tal vez tenemos- en la próxima semana. Exactamente, es así. Así que bueno, contento, feliz, por Sí. supuesto. Bien, bueno, ¿cómo definís esta palabra, crisis, lo que estamos viviendo en la Argentina? Y yo creo que estamos viviendo esto desde hace tiempo, ¿no es cierto? Yo siempre digo, estamos viendo pasar la vida de crisis en crisis, ¿no? Perdón, ¿es sí. una crisis que estamos estableciéndola o pensamos desde acá que estamos en crisis? ¿O son ambas cosas? No, yo creo que eso es ambas cosas. Uno que la pensamos, otra que se vive, Claro, por supuesto. ¿no es cierto? Y bueno, hay que buscarla. Todo el mundo está viendo la forma de salir y definitivamente decir, bueno, no queremos volver a pasar porque uno vive y dice cada 7 años más o menos, 6, 7 años caemos en la misma y estamos dando vuelta y dando vuelta a lo mismo. Vos has mencionado cuando decís esto de cada 7 años, ¿recordás el pasaje de Génesis de las 7 temporadas, la vaca flaca y la vaca gorda? ¿Se acuerda? Sí, que Más o menos tan estamos- claritos, ¿no? Ajá. Pero bueno, si vamos a ver de esas crisis, ¿quién nos sacó de esa crisis? Solamente Dios. Claro. En todas las épocas se han Claro. vivido crisis, sin lugar a dudas, en nuestro país, en el mundo, situaciones de hambre, situaciones de guerra, situaciones de que la misma tierra ha temblado, tsunamis, y el pueblo se ha levantado. ¿Vos crees que el antónimo de crisis puede ser calma? Sí, sin lugar a ¿Puede ser, dudas. Alberto? Y siempre llegaría, ¿no? Se ¿O busca. creen que hay otro antónimo que No, es al revés? Yo creo que se busca, ¿no? Necesitamos esa calma, Sí, ¿no? sí. Buscar la calma, Sí. ¿no es cierto? Es Y así. lo maravilloso que dentro de la crisis se puede estar en calma. Sí, claro. Sí, claro que sí. A ver, cuando tenemos como piso, y ahí nos metemos nosotros, la palabra de Dios. Si no, díganme ustedes, como seres humanos, como yo también, si no tuviéramos la palabra tan confiable, que nos pone un piso, que no es tan senegal o tan cenagoso como hoy se pretende pensar con esta crisis Sí. existencial, ¿qué sería también de nosotros? Tal cual. Porque digámosle a la gente, a lo mejor ellos están mirando y diciendo, pero ¿esto en qué país están viviendo que tienen tanta naturaleza para decir las cosas? Estamos confiando en las Claro. promesas de la palabra. Tanta del Señor. fortaleza. Claro.
Y déjame compartir Sí. una experiencia personal cuando estaba embarazada y Dios había hablado puntualmente sobre mi hija que venía Mira, y todos los médicos me decían, mirá que no van a hacer, mirá que se complica, tuve un embarazo de alto riesgo. sí me acuerdo, acordamos. Y la fortaleza y la fe que los médicos obviamente están, son facultados, Sí, están para sí, algo, por supuesto. pero la fortaleza y la fuerza que venía del cielo me decía, van a hacer bien, y de hecho ya tiene 10 años, es súper inquieta. Mira Dios. Pero en los momentos de crisis, ¿a qué nos aferramos? Claro. Yo tenía una promesa de parte de Dios, pero la gente que está del otro lado, que seguramente ve el dólar cómo se dispara, ve que lo que dicen los políticos, ve el mundo cómo reacciona frente a nuestro país, ¿en qué nos aferramos? Yo tenía una palabra de Dios, la gente que tiene. Aparte, Alberto, los bombardeos de los medios también, ¿no? Sí, Que la pueden bajar los decibeles o la pueden profundizar. Ayudan un cual. poquito, A la crisis, ¿no? Ayudan un Ayudan poquito. o para bien o para mal, ¿no es cierto? Exactamente. Yo creo que en este tiempo ayudan un poco, digamos, a Eso es profundizar. es un al poco. revés. Es al revés. La agudizan. Exactamente. Sí, claro. Y yo creo que todo también por un poco de falta de visión de fe, Claro. ¿no? O sea, Sí, porque no se es, transmite... no es que lo hagan de mala praxis los medios. No, no, Pasa no, que no. ellos también, como la gente, ellos también viven esa... Se transmite tienen lo el que se micrófono- vive. Y tienen el micrófono de cual pueden adjudicar Tal cual. su tal cual. su- Sí, No, sí, no su dejamos presentación. de ser personas con sentimientos, que exacto, vemos claro, la realidad, por que supuesto. vemos el hambre, Claro. que vemos la necesidad. Sí. Y claro, está aquellos que dicen, bueno, maximizamos la situación Sí. porque a veces hay intereses de por medio Sí, claro. y porque realmente a veces se sienten comprometidos, porque son los que, no sé, en Buenos Aires sufren los paros, viven cuando no se puede tomar el subte, les toca cara a cara estar con la necesidad de la gente. Obviamente no dejan de ser humanos, afectados seguramente por esta situación. Bendecimos al Señor que nos permite hacer Claro este que sí. programa en este canal, en este estudio, Claro que como sí. nuestra casa. Le hemos adoptado como nuestra casa, nuestros compañeros que están detrás de cámara también que nos ayudan, porque podemos expresarnos de esta manera. No sé si vos sentís, Alberto, como una pieza importante en este momento Sí. para llegar a la gente con nuestra tranquilidad y con nuestra sencilla humildad de poder dar ese mensaje. Claro Y que que en sí. medio de estos tiempos difíciles Dios también pueda querer usarnos, como también habrá tantos otros, obviamente, Claro. y que podamos dar una palabra de Dios. Me parece que es Claro. interesante el Sin lugar a pensamiento. dudas. Claro que sí. Bueno, por algo Dios nos dio ese crecimiento, aún estamos en crecimiento, Claro. estamos aprendiendo día a día, ¿no es Totalmente. cierto? Este camino Sí, sí, sí. maravilloso que le podemos decir, ¿no es cierto? Le decimos a la gente. Sí. Bueno, que nos ayudan en estos tiempos de crisis. Como decía Cecilia, no somos de otro mundo. No, no, no. Estamos caminando igual que cualquier persona, transitando por encima de esta crisis, ¿no? Claro. Pero con algo distinto, con la ayuda de Dios. Y ese es el tema, caminar por encima de la crisis. ¿Se puede? Dios habla a través de su palabra de las crisis, ¿cómo enfrentarlas? Sí, claro, hay muchos textos. Si uno tuviera que abrir toda la palabra o las escrituras, tendríamos que tener un programa de no menos de 4 horas y Seguramente. aún sería corto. Tal cual. Por eso tenemos una hora todos los viernes para tocar diferentes situaciones que nos presenta la vida en lo cotidiano. Joel tiene un capítulo, como es el capítulo 2 y el verso 21, entre tantos textos que encontramos, no solo de Joel, sino también de otros transformadores que han transformado, si usted me permite la redundancia, el mundo con sus criterios y sus pensamientos y sus doctrinas y sus presagios que fueron abordados de parte del Señor. Y en ese texto de Joel, capítulo 2, verso 21, hicimos hincapié estos días y me parece que todavía nos está sirviendo ahora. Y Joel en el capítulo 2 y verso 21 dice, tierra, no temas. Y yo quiero agregarle, como condimento mío, obviamente, poder decir en este texto, en este contexto, Argentina, no temas, porque es Dios quien te sostiene. El mismo que permite la crisis, del cual recién se dio el significado tan coherentemente lo que eso implica, y que nos atañe a todos los seres humanos, y luego cuando tengamos a nuestro técnico, nos va a llevar a pasar por el mundo, Tal cual. cómo repercutió también todo esto, Sin lugar a dudas. pero dice, tierra, no temas, yo te sustento. Y Argentina está en las manos del Señor, nosotros estamos en las manos del Señor. Lo importante, y esto es lo que atañe al programa, es poder conocer las promesas y Seguro. darle esa sustanciabilidad que necesita esa palabra en nosotros, para que por decantación se cumpla. Es decir, yo tengo una palabra y confío en esa palabra, como recién daba testimonio cuando le tocó dar a luz a su queridísima hija Cecilia. Y si hubiera sido por los médicos, porque ellos se avalaban por lo técnico y por lo científico, no había nada que hacer. Pero por la fe de Cecilia, todo cambió.
¿no podrá pasarnos a nosotros hoy viendo Sin la lugar a palabra dudas. lo mismo, Cecilia? Sin lugar a dudas, porque también hay que expresar que la palabra crisis significa oportunidad. Exacto. Esa oportunidad que nosotros tenemos de revertir las situaciones complicadas y difíciles. Exactamente. Y no puedo dejar de recordar cuando Jesús habló, y de hecho lo hemos mencionado en programas anteriores, esta parábola, ¿no? De aquellos que tenían fundamentada su casa en la roca y Sí, sobre la arena. exactamente. Ambas tuvieron situaciones difíciles, ambas tuvieron tempestades, pero no las dos. Claro. Es decir, una sola de ellas Sí. pudo permanecer en momentos de crisis. Claro. Por eso nosotros, en este momento duro, donde todo el mundo habla quizás de manera negativa, ustedes se preguntan, ¿pero cómo pueden ser tan positivos? ¿No los golpea la crisis? Sí, sin lugar a dudas, pero nuestra confianza no está puesta en lo que ven los ojos Vos lo humanos. que querés decir, nosotros no vamos a comprar una carnicería evangélica. No. Ojalá algún día, o la panadería evangélica donde hay precios evangélicos. Claro. No, nos toca ir a los mercados Tal como cual, todos. pagar la factura la del- factura de la luz y el agua Todo, y vaya. todo. Pero esa confianza, ¿Seguro? ¿en qué? En lo que nos enseña la palabra. Eso es lo que nos da cierto Exactamente. grado de tranquilidad y poder expresarnos solamente para Sí, poder sí. aconsejar a nuestros señores y señoras que nos están mirando por Claro. Y televisión. ver los milagros de Dios, cómo Dios de manera maravillosa, de la nada, puede revertir situaciones que para nosotros decimos, fue Dios. Totalmente. Es así. Alberto, ¿vos tendrás alguna experiencia para contarnos en momentos de crisis donde dijiste, realmente fue Dios? Sí, claro que sí, en mi vida personal, por supuesto. Antes de conocer al Señor, obviamente que vivía en crisis, ¿no? Tanto espiritual, emocional, económica, muchas veces. Pero bueno, tu pregunta, ¿cómo puedo sortear eso? Solamente cuando conocí al Señor. Y ahí me di cuenta que Dios lo que quiere hacer en este tiempo de crisis, ¿no? Cuando más necesitamos a Dios, lo que primero que Dios quiere hacer es traernos paz Claro. a la vida, ¿no? Porque esto nos desequilibra, nos desequilibra Sí, la sí, paz, sí, ¿no es por cierto? supuesto, Lo perturba. primero que uno pierde, nos perturba. Perturba esa paz. Claro, y uno no se da cuenta, pero vive perturbado. Uno dice, no, sí, estoy bien, no, pero uno vive perturbado. Recordarán cuando se sintió perturbado nada menos que Pedro, cuando le Sí. tocó caminar por el mar, Ni más pero ni se vio menos. perturbado cuando miró a la situación. Exactamente. Que es cuando vos mirás la boleta de la luz o del cable o del gas, que yo Caramba. también. Sí, fue un sobresalto. Sí, claro, el sobresalto, pero después, Exactamente. Señor, Claro. si siempre fuiste tú, ¿por qué debiera Exacto. yo verme perturbado ahora? Tal Exactamente. Entonces ahí vuelve un poco el tenor de la calma tan Claro. deseada por nosotros. Dios nos ayuda a todo Exactamente. esto. Y sabe, pastor, que hay un versículo en cuanto a eso, así A ver. en Juan 14, 27, Sí. ¿no? Que habla sobre la paz, ¿no? Que Jesús, que yo lo puedo decir, como vos preguntaste, Cecilia, tuve una experiencia. Sí, en eso, lo primero que yo recibí de parte de Dios fue paz a mi Mirá, vida. Lo seguramente. primero. Y yo creo que en estas crisis Dios quiere derramar su paz a todos los televidentes, obviamente, que nos están escuchando, nos están viendo. Y dice así, dice, la paz os dejo, dijo Jesús. ¿No? Viendo a su discípulo, ¿no? Que estaban en crisis también, Él después de tiene- todas esas cosas. ¿Vos querés decirle a la gente que Jesús tiene paz propia? Es de él. Claro la que paz, sí, claro para que sí. dárnosla. Exactamente. Mi paz os dejo. Dios quiere darnos lo No es que mejor. le dejo una paz, Sí, como sí. comprando generalizar. Mi paz. La de él. De él. Exactamente. Qué O sea, tremendo. solamente Él puede difundirnos esa paz, ¿no? Maravilloso. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Sí. Nos quiere Y no entregar. deja claro, no como el mundo. Y no como el mundo Porque la si da. fuera la paz del mundo, hoy está perturbada. Claro. Perturbada, Seguro, por lo menos en seguro. nuestro país. Exactamente. ¿sí? De hecho, hemos escuchado a algunos políticos que dicen que no pueden descansar. Sí, sí. Y la palabra dice, en paz me acostaré y así mismo Exactamente. dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces Exactamente. vivir, dormir, Salmo estar 4:8. tranquilo. Y mire cómo termina esto, Ceci, incluso para lo que está diciendo. Por favor. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Wow. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da. No tengan miedo. Yo siento, mientras conversamos esto ahora, siento que algo pasa dentro de nosotros, acá, Sí. Sí, sí. ¿no? Uno mismo, a ver, llevamos tantos años recorriendo este camino tan maravilloso, así, uno pudiera describir sus experiencias y no alcanzarían los tiempos. Pero cuando uno escucha estas cosas, que le hacemos, estos textos que estamos mirando, le hemos hablado mil Sí, sí, veces. muchas veces, sí. Mil veces. Nuestros niños de escuela dominical lo saben, estas experiencias. Pero cuando se remite al hecho, Sí. al momento crucial como era, y vos, por ejemplo, retomás esos Sí, sí, textos, sí. algo ocurre ahora en nosotros, le decimos al Exactamente. televidente, Sin lugar a algo está Exactamente. ocurriendo acá, en nosotros, Sí, sí. ahora mismo en este estudio. Y ¿no? algo está ocurriendo Esa en su tranquilidad. casa, Y sin también lugar a ahí, por dudas. supuesto. Sí. Tierra, Totalmente. Argentina, papá, mamá,
joven, Sí, no sí, temas. así es. Porque la palabra dice, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. ¿Querés enterarte de esas grandes cosas? No te muevas, ya regresamos con el abanico Panorama de Fe. Segundo bloque del abanico Panorama de Fe. Por supuesto, les agradecemos que nos hayan hecho el aguante en este pequeño corte comercial y por supuesto seguimos aquí en CN3 y también a través del canal 30 de la Grilla de Telpín y www.canal3pinamar.com con un tema más que interesante. Si la gente pensara que nosotros en el intervalo estamos aquí mutuantes, No, no es así. me parece que se empieza a hablar mucho más de lo que hablamos al aire. Discutimos, y quiero decir a la gente que en lo que discutimos en el espacio libre es cuando nace el próximo bloque. Tal cual, bueno, dicen aire, se prenden las cámaras Sí, y acá tenemos ya que está. salir al aire. Así lo hacemos. Pero bueno, con temas más que interesantes Sí, que claro, traemos y maravilloso. porque somos parte de nuestra comunidad, porque nos preocupamos por nuestra sociedad y Exactamente. porque también vamos y votamos y también tenemos las consecuencias justamente de todo lo que se toma como decisiones en nuestro país. Estamos acá planteando un tema, pero para llevarle tranquilidad y paz a nuestra comunidad. No temas, esa es la promesa que tenemos por parte del Señor, porque se vienen grandes cosas por delante. El tema es que estas grandes cosas, queríamos plantearlas cómo se ven en el mundo, ¿no es así? ¿Es posible que repercuta en el mundo? Sin lugar a ¿Y a dudas. quién le preguntamos eso? Y a nuestro analista, Bueno, vamos. sin lugar a dudas. Ariel Albarracín, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿Cómo acá escuchando muy atentamente lo que decía de Joel Ujú. y qué buen dato, ¿no? Porque habla de Joel, uno de los profetas menores que escribió 4 libros, ¿sí? 4 profecías que hablaban de un tiempo en donde era la deportación, mira. ni más ni menos que cuando se lleva, invaden a Nabucodonosor y lleva a las tribus de Israel. Claro. Momento de crisis, Sin momento lugar a de dudas, crisis. sí. Vaya. Pero si uno ve la Biblia, está de crisis en crisis. El desierto, los filisteos, después vienen los asirios, después los babilónicos, después vienen los griegos, después vienen los romanos, pero hoy es uno de los países más fuertes, digamos, viéndolo más como el pueblo de Dios y como nación. Es un modelo a seguir, es un modelo a seguir. Nosotros en el mundo estamos vistos como un caso de estudio. Ajá. Un caso de estudio. En las universidades, Somos atípicos, Mirá los vos. argentinos. seamos atípicos. ¿Vos decís que nos ¿qué- toman como enseñanza? Vean. somos enseñanza? ¿Somos una enseñanza al mundo de cómo salir de una crisis, por ejemplo? ¿Eso estás diciendo? Qué bárbaro. Porque en economía se ve como la paradoja de Argentina. Ah, mirá vos. De hecho. Ahí La está. paradoja de Argentina habla de que es un país que ha escalado mucho, sobre todo en el siglo XX, Mirá vos. por sus riquezas, Sí. porque es una tierra rica en Claro, todos los claro. aspectos. Claro. Y ha tenido sus caídas, y sus caídas muy importantes, ¿no? Por malas administraciones. Es un sube y baja, sube y baja. Y es un caso de estudio porque, de hecho, Argentina es uno de los países, y ustedes sabrán que es uno de los países más industrializados que hay, Sí, sí. por eso está en el G20, Claro. puesto rankeado en número 23 del PBI, Mirá vos. Producto Bruto Interno, ¿sí? Y que si bien es un país que puede llegar a estar en crisis, aún estando en crisis tiene los recursos y la materia prima para volver a salir adelante. El contraveneno. Exactamente. Contraveneno, Claro, cuando el muerde una- antídoto. Cuando muerde una serpiente, se extrae de la serpiente para sanar al que fue mordido. Al que fue mordido. Curiosamente, ¿algo así? Algo así. Mira vos. Justamente, bueno, cuando debatíamos en el bloque, decíamos, ¿por qué no usamos el oro? Hay muchas minas de oro para explorar todavía, hay petróleo Y para... un poquito el tema que sacó el señor Robledo fuera de cámara. Exacto. y que se puso muy nervioso. Convengamos, explicamos eso, a ver. Bueno, nosotros tenemos Vaca Muerta, por ejemplo, Ajá. es un lugar que se está explotando y hay, bueno, muchos yacimientos de petróleo que se pueden utilizar para reactivar la parte energética. Claro. Y bueno, hay un trabajo importante en la parte energética y no quiero entrar en política, Sí, sí. sino eso, bueno, de acá a proyección a unos años, eso va a ser una fuente de ingreso muy grande para el país. Mira vos. Y ahí estamos viendo una y otra vez que estamos hablando de un país muy rico, ¿sí? En recursos. Claro. Hay países como, citando a Brasil, que es uno de los países Sí. también muy industrializados, Sin dudas. hoy por hoy diría más que Argentina por la cantidad de gente que tiene, Claro, por eso claro, claro. Por la se población, superan sí. Claro, claro. en PBI, pero ellos tienen que
de repente arrasar con la selva brasileña, ¿no? Con el Amazonas, para quemarla, Claro. para poder generar campos. Muy por lo contrario que nos pasa a nosotros, porque nosotros ya tenemos la tierra lista para los campos. A ellos le falta perímetros. Le falta perímetro. Mirá vos. Y es A un nosotros país no nos enorme. falta ¿eh? eso. No nos falta eso. Mirá vos. Tenemos la tierra, tenemos los animales, los minerales. ¿Y qué es lo que nos está faltando? Disculpame las preguntas. Bueno, la palabra dice, ¿sí?, que la fe sin obra es muerta. Ajá. Y está muy relacionado con la fe lo que nos está faltando en Argentina. Mirá vos. Si nosotros los argentinos pusiéramos la mano en la fe y creyéramos, ¿no? Porque sin obra, y cuando nos referimos a obra es accionar sobre esa Sí, fe. por supuesto. Está muerta si no. Y pasa que esas caídas que nos cuesta levantarnos, pero no nos levantamos cuando ponemos por obra esa fe. Muchas veces creo que justamente lo que vivimos es por darle la espalda a Dios, ni más ni menos No, que sin- eso. sin dudas. Por eso es que Dios está al tanto de todo lo que le pasa a nuestro país, Él está totalmente pendiente porque nos ama, ha puesto sus miradas en nuestra vida, pero claro, a veces hace que toquemos fondo para que miremos hacia el cielo y nos acordemos que hay un Creador, que todo lo ve, que todo lo sabe, y que todos aquellos que en este tiempo miren a Dios van a encontrar esa paz que hoy no la tienen. A Dios se lo atiende rápido, constante y responsable. Yo creo que hoy, siempre, pero hoy hay que aprovechar porque tenemos la posibilidad de empezar a atenderlo a Dios por la palabra, por estos antecedentes, estas cosas que estás comentando, Ariel, que nos llevas a pasear por el mundo de la economía, de la bolsa y demás, en instante, que hace la cuestión, ¿no? Sin Entonces lugar a uno dudas. tiene que entender, dijiste de la fe, de atender la fe. Por mí, debo atender a la fe. El único gran recurso que tengo para ser sustentado. Nosotros decimos, y muy mal dicho, qué país generoso muchas veces. Sí, es verdad. Cuando en realidad Dios es muy generoso al darnos este país. Totalmente. Sin Sí, lugar a dudas, sí. algún juego de palabras, ¿no? Pero Totalmente. que la Biblia dice que Él es nuestro amigo. De hecho, en Mirá vos. Isaías 41, Ujú. Isaías, otro profeta aparte de Joel, Sí. estamos hablando de cientos de años antes que Joel, Claro. de hecho. Él decía, no temas, que yo te doy la diestra, no temas, dice. Le dice, no temas a su pueblo. Lo trata de amigo desde el momento que estoy con Abraham, y Abraham es mi amigo, O ustedes sea, son mis amigos. el fondo, vos que me dejás los números, el Fondo Monetario puede ser o no un gran amigo, pero no como el amigo que es Dios. No, sin un amigo por conveniencia, si se quiere. Pero Lo siento. hablando de amistad, quiero recordar la historia de Jesús con sus amigos, ¿no? Donde él Claro, paraba, descansaba. Me refiero a Lázaro, María y Marta. Lázaro muy enfermo y todos buscaban a Jesús y Lázaro murió y Jesús no apareció. Entonces todos le recriminaban a Jesús, ¿por qué en el momento de la crisis, en el momento que más te necesitábamos, no Y él- estuviste? Y él pidió, Tranquilidad, calma. Él estaba al tanto, él sabía lo que estaba pasando. Pero hay una palabra que a mí me marca que dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios, para que Jesús sea glorificado. Entonces, si vos en tu casa sentís que todo murió, que las esperanzas y que este gran amigo, que vos decís, Jesús se olvidó de mí, no está enterado de tu situación, De nuevo. muy por el contrario, Él trae paz, tranquilidad y quiere utilizar esta crisis para esta oportunidad de cambio. Lo importante es que lo aceptemos, que recibamos su ayuda y fundamentalmente que dejemos que en la crisis, en eso que tocamos fondo, pueda porque glorificarse. en una crisis lo que sí se genera en todas las personas del planeta de cualquier raza étnica es la sensibilidad. Porque uno se vuelve sensible ahora. Sí, tal Porque cual. Si antes nos manteníamos erguidos, qué sé yo, ahora con esta situación casi deplorable, ¿no? Si no amanece la sensibilidad, que es el condimento que se necesita para que se ponga en boga lo que estás diciendo. Tal cual, tal cual. Necesitamos el ser humano, no solamente el argentino, ser sensible. Uno puede decir, pero si Dios es grande, puede romper con toda estructura. Sí, pero Él respeta todos los códigos. Lo que va a necesitar del hombre, porque al fin y al cabo nosotros somos los que aceptamos y los que rechazamos. Tenemos una gran oportunidad en Argentina, en el mundo también, pero en Argentina, que en un momento tan sensible, desde todos los extractos, toda una pirámide desde la cabeza hasta el borde de ese obelisco,
creo que estamos todos sensibles. Y es lo que se necesita en principio para empezar a acotar los pensamientos de Dios. De hecho, me ha tocado en todo este último tiempo entrevistar a personas demasiado sensibles, que Claro. están en crisis, padres de familias que se largan a llorar, Mirá vos. porque realmente no pueden alimentar a su familia, Totalmente, claro. no pueden sostener una factura, no pueden... Y a ver, somos parte de esta sociedad y Totalmente. también conocemos la realidad como iglesia. Seguramente. No venimos a hablar de una utopía. No. También vamos al supermercado, también hacemos las compras, también pagamos nuestra factura, pero a lo que vamos es, también tenemos la promesa Sí. indudable de que Dios cumple, que Él no miente, que Él es fiel. Podemos haber escuchado un montón de promesas, pero Dios cumple cada una de sus palabras. Pero ahí está, busca esa sensibilidad. Y tenemos la promesa que si miramos al cielo, Él nos va a escuchar. Por eso Él pide, ahora calma. La calma. En crisis es muy difícil estar en calma. Uno se desestabiliza, uno pierde hasta la racionalidad. Es muy difícil decidir, por eso no hay que decidir en crisis, hay que parar la pelota. Yo una vez escuché acerca de lo que estás diciendo un poco, este ejemplo de, alguien comentaba, cuando alguien sufre un naufragio, ¿no? En alta mar, donde fuese, ¿por qué la gente se ahoga? Nosotros, si ustedes ponen a un baby en una pileta de natación, el nene no se ahoga, ningún bebé No. se ahoga. Solito sale. Y sale solo, ¿viste? Porque no piensa, porque no coordina, solamente hace el pataleo que salva. En una pileta digamos, profunda. profunda. ¿Y por qué el ser humano no aguanta unos segundos y en su naufragio la mayoría de las personas terminan muriéndose? Porque uno razona que la estás pasando mal. Al abrir la boca tragas agua y en segundos ya no existís más. Si pudiéramos mantener la calma, cosa que no es tan sencilla, pero la calma, que es el tema que me parece que nos aboga ahora mucho más que la crisis, que es lo que necesitamos tener, no habría, digamos, víctimas de un sufragio, de un naufragio, perdón, no habría. El problema es cuando se desesperanza o pierde esa cuota de la razonabilidad y pensás como Pedro, vuelvo a Pedro, que cuando caminó, pero cuando pensó sobre qué estaba caminando, Claro, se empezó a ver las hundió. olas al costado, las Se hundió. circunstancias. Colectivamente tenemos terror a los naufragios. Pero si nos acordamos también usted lo mencionó a Pedro, que caminaba sobre el agua, Sí. ¿no? Hasta que se dio cuenta que estaba en el agua y se asustó y Claro. se hundió. Pero también me acuerdo también cuando estaban los discípulos en la barca y había una terrible cual. tempestad. También. Y Cristo estaba Sí. durmiendo, él Sí. estaba descansando. En medio del caos, En la medio del crisis, caos, los la- discípulos en la parte de desesperados. atrás del bote. En la parte de atrás Él del bote. descansaba, Jesús estaba tranquilo. ¿No podrán ser los discípulos como hoy el país? Tener que ir a buscarlo a Cristo para que Cristo diga, no se preocupen. y ahí Entonces, paró la- pero entonces pongámoslo a Cristo delante. pongámosla No, adelante. no lo dejes durmiendo atrás. Porque si vos, como buen discípulo que sos, querés manejar el timonel, es probable que entres en crisis, aunque porque el que está durmiendo no va a permitir que se hunda la barca, pero qué mal la vas a pasar. Tal Pero cual. si lo despertás al Señor, que es el que tiene que manejar el timonel, no hay por qué perder la paz. Es Cristo lo que nosotros necesitamos como nunca para estos momentos tan difíciles. Tal cual, y es lo que veníamos diciendo, no dar la espalda a nuestro Creador. Totalmente. Entender que Él tiene el control absoluto de todo, que los gobernantes, más allá de que el pueblo elige, también son puestos por Dios. Exactamente. Lo importante es que todos, ciudadanos, padres, políticos, educadores, toda la comunidad ponga a Dios en esa barca frente al timón. Exacto. No se muevan porque se viene el tercer bloque, por supuesto, y vamos a ir cerrando. ¿Cómo hacer para confiar en este tiempo tan difícil para nuestro país? Ujú. Tercer y último bloque del abanico Panorama de Fe. Gracias a Josué, que está detrás de las cámaras, por esos mates ricos, calentitos, Impresionante. que a esta hora vienen bárbaros. Sí. No sé qué estarán tomando en casa, pero gracias por haber permanecido para este tercer bloque, donde estamos hablando de la crisis en la Argentina, pero de la esperanza puesta en Jesús. ¿No es así, pastor? Sí. Hoy el país realmente está viviendo aún, digamos, después del domingo, en un estado de nerviosismo. Lo hemos dicho durante todo el programa, en esta oportunidad, y seguramente por cambios que van a producirse, sí o sí, más adelante. ¿Mm? Y eso ha puesto, digamos, como un avasallo en tanta gente, en la sociedad argentina, por este principio de la duda que se ha generado, después de este ambiente de grieta, de desconfianza,
de descontrol, de malestar. Y casi que algunos están viendo como un país casi en el abismo, que yo estoy convencido, y mi compañero también, de que no es tan así por la palabra del Señor. Pero ese monstruo grande que pisa fuerte, como es el resumen de una canción tan conocida que escuchamos muy a menudo, para este momento creo que la economía, ¿no es cierto? Que es donde nos ha generado ciertas cosas de trasfondo, por lo menos en la confianza. Argentina tiene mucho miedo hoy, los argentinos tenemos mucho miedo, digamos a nivel generalizado, pero tenemos una palabra de Dios, y esa palabra de Dios, y lo subrayo 1000 veces, es fiel, es firme y es contundente. Podríamos poner las manos en el fuego, no por otras cosas, pero sí, incluso no por mis propias palabras, las mías, aunque fueran de las mejores sugerencias, pero sí las pongo cuando resulta ser que la palabra de Dios, que no sufrió nunca caducidad y que no va a sufrir caducidad, porque no hay crisis que vaya para Tal que cual. ella sufra caducidad. La palabra se va a cumplir. Por eso es que es importante que Dios pueda encontrar en nosotros, seres humanos, un momento de sensibilidad provocado por este tipo de angustia, de que ahora estamos sometidos al menos por estas horas o por este tiempo, y que eso se necesita para prestar atención y una buena mirada acerca de la palabra de Dios. Y qué bueno que en este tiempo de crisis el pueblo de Dios, la iglesia, comience a levantarse, Exactamente. empiece a brillar con palabras de esperanza, palabras de bendición sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación, sobre nuestros gobernantes, sobre nuestros educadores, sobre nuestras familias, porque lamentablemente muchas veces los cristianos, aquellos que dicen temer al Señor, son los que menos tienen confianza y se dejan manejar como pedos y se hunden. Alberto, no sé cómo es tu situación, si te has encontrado quizás con alguna persona que nos encontramos en la iglesia, pero que está pinchada, que está desanimada. Sí, bueno, Cecilia, después de escucharlo a Ariel y algunos datos, Es verdad. Dios nos tiene que levantar a nosotros. ¿Cómo levantamos esta situación? claro, entonces es comprensible, ¿no? Pero Que son muchos se números, sienten- Alberto, son números reales. Sí, sí, no obviamente. invento nada a nuestros compañeros. Obviamente, Sin claro duda, que sin sí. Lo que pasa es que no siempre quisiéramos escucharlo. Claro, pero bueno, hay que también escuchar la realidad, ¿no? Es así. Pero sí, hay gente así, Cecilia, que a veces, no sé si irá por diferentes situaciones en su vida, que de pronto dicen creer en algo y hacen lo contrario. Es cierto. Y a veces las personas, muchas personas, o el entorno de cada uno, de pasar a vos, a Pastor, a todos, que muchos están viendo quizás cómo actuamos nosotros como hijos de Dios Tal cual, en estas situaciones, ¿no es cierto? Yo tengo un amigo que muchas veces él es así, ¿no? Un poco arrebatado. Yo digo, a veces no sabe actuar o trabajar bajo presión, ¿no? Claro, claro. Entonces yo tengo que decir, pará, respirá, le digo, respirá, baja un poquito. Y después en 10 se ríe, ¿no? Un poco, pero bueno, sí, verdad, tenés razón. Vos sos como Álvaro. su enfermero. Claro, vas a ser así. Haciendo la Pero qué enfermería. importante, ¿no? Y Que seguramente. las personas que nos rodean encuentren esta palabra de aliento, esta palabra de, a ver, por todos lados los van a bombardear con cuestiones negativas, pero que nosotros, los hijos de Dios, tengamos esa palabra de aceite para el alma, de tranquilidad, de paz. Ya hemos dado un versículo importante, que es no temer, que viene de parte de Dios. Vos estuviste estos días haciendo un reporte, ¿no? En las últimas horas, una persona bien conocida de Latinoamérica, de toda América y no sé si del mundo, de Exacto. nuestra música cristiana, pero que vino a Argentina a Luna Par invadiéndolo y cantando las canciones que tienen que ver con nosotros antes del domingo. Exacto, exacto. A ver. Estamos hablando de Willy González, que hace minutitos nada más terminamos la nota con Redimidos. Redimidos. Es un cantante gospel del género urbano muy conocido. Mirá vos. Y recién le preguntaba por esta canción que él cantó en el Luna Park, Rebalsado, el pasado sábado, realmente súper emotivo. La letra de esta canción, donde él habla de cómo se siente en la Argentina, que no se siente extranjero, habla del alfajor, del dulce de leche, de todas estas cuestiones. Su atuendo. Se puso la casaca argentina, pero el mensaje que envía, ¿no? De esperanza. Y él dice que ya lo venía sintiendo y que obviamente escribió la letra, lo cantó con un coro, que lo único que decía era el coro Argentina. Qué lindo. Y él decía Argentina, te amo, y le cantaba nuestra bandera. Y hablando de esta grieta que a veces se hace, ¿no? De esta separación. Dice, yo no estoy detrás del pañuelo azul, dice él, ni el pañuelo verde. Exacto. No está detrás de lo que nos separa, sino aquellas cosas que nos unen. Una palabra contundente y clara previo a lo que fue
las elecciones del pasado domingo en estas PASO y después ya encontrarnos con un lunes, antes de que abran los mercados, donde se hablaba de un dólar que ya se iba por las nubes. Situación que la Argentina está siendo vista a nivel mundial. De hecho, estuve en el Congreso el pasado jueves, el jueves que se declaraba justamente el Día Internacional a favor de las dos vidas, donde habían medios de toda Latinoamérica. Claro. Tuve la posibilidad de compartir algunas notas con periodistas de Canadá, de Estados Unidos, de España, donde Argentina está siendo vista por todo el mundo. Y obviamente, esto era antes de la crisis que nosotros estamos hablando, mucho más ahora, pero siempre con esto, de cómo Argentina se levanta Claro. estas situaciones. En otros niveles, en nuestra iglesia el domingo, por ejemplo, mientras se abrían las puertas de los sufragios en las escuelas, nuestros jóvenes levantaban la bandera, pero no en sentido vertical, sino horizontal, como acunándola. Acunándola, ¿no? claro, Y claro. digo, ese es el deseo de la juventud de la iglesia. Claro, de cuidar. De ¿no? cuidar, Claro. de acunar Sí. y de tener la calma y la esperanza. Dios está con nosotros. Dios Y de ama a Argentina. amar nuestra Sí, nación, amar la nación, amar bendecirla, la tierra. bendecir su tierra, bendecir sus recursos, como contaba Ariel, que de nuestra boca no salgan palabras de maldición. No. Y a veces decimos, no solo lo digo, sino también lo escribo y lo plasmo a través de las redes sociales, y esto genera un efecto totalmente negativo. Dios nos llamó a brillar en este tiempo en medio de la oscuridad, a bendecir nuestra tierra y a decirle no temas, porque somos la niña de sus ojos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Esta es una expresión de Isaías 60, yo le recomiendo, o le recomendamos que ustedes puedan leer estos pasajes, todo el capítulo completo. Entonces digo, para que alguien se levante, te tenés que caer primero. Sí. Y desgraciadamente, no debería ser así, a lo mejor no es el pensamiento de Dios, pero digo, a veces la sociedad del mundo, nosotros, los seres humanos, para escucharlo a Dios, no lo escuchamos sin que antes vengan las desavenencias, Claro que sí. o las vicisitudes, o las intranquilidades, o estos motivos de grieta, como querramos llamarle, donde uno se siente sensible para escucharlo a Dios. Si es Exactamente. así, a buena hora. Claro. Seguro, ¿Sabe- seguro. ¿Sabe, pastor, que me quedé con esa palabra que usted dijo al comienzo, en el primer bloque? Que a Dios hay que atenderlo. Hay que entenderlo. Hay que atenderlo, Sí. realmente. Sí. Y yo creo que este es el tiempo en que Dios también está buscando el corazón de los hombres que pueda atenderlo a Dios. Porque Dios quiere hablarnos, quiere hablarle, ¿no? A toda la humanidad y hablar a nuestra sociedad, a nuestro querido Pinamar. Por algo estamos saliendo en este canal, en la radio, para Pinamar, ¿cierto? Dios tiene, como dice en Isaías, pensamientos de bien Y no de mal. para Pinamar y no de mal. Y me acordaba un pasaje, pastor, ¿Sí? allí te digo, cuando Jesús se encontraba con sus discípulos, ¿no? Ujú. Por el camino de Maús, ¿se Ajá, acordará? sí, sí, ¿Verdad? Cuando ellos se encontraban en crisis, una gran Claro. crisis, ¿no? Como hablábamos al comienzo, Le habían matado al Señor. esperanzados, Se Jesús les no vino- estaba, había muerto. se les vino Preocupados abajo. estaban los El discípulos. pero mundo estaba por el piso. desamparados, Totalmente. como hoy quizás la sociedad piensa que está desamparada, porque el sistema económico se cae, se siente un desamparo, ¿no es cierto? Pero yo sacaba ese ejemplo y me acordaba ahora en este momento, cuando Jesús se le aparece por el camino de Maús a estos discípulos, pero que luego ellos recapacitan y se dan cuenta, y dicen esto cuando Jesús se le aparece verdaderamente a todos, ellos dicen esto, y se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Pues Jesús se le presentó y le hablaba. Y mira lo que dice, cuando nos abría las Escrituras. Las escrituras. Y La hoy en palabra. esta hora, en este momento, estamos abriendo las Escrituras. ¿No es cierto? Con- Por Conforme eso lo que que abre estás- nuestro corazón. Yo quiero hacer Eso. una oración, si ustedes me permiten, y también la audiencia, como lo hacemos casi al filo del programa. Un programa que nos hubiera encantado tenerle más tiempo, mucho más tiempo. Seguramente nos va a permitir el Señor en otros momentos hablar cosas parecidas a esta, pero orar al Señor. Se está uniendo toda la iglesia en Argentina, orando por esta patria. Este cantante maravilloso, Redimido, vino a cantarnos una canción con muchísima adoración, pero también con mucha oración en su fondo. Su trasfondo es bendecir a Argentina. Y en este momento también la iglesia está de pie para bendecir este país. Y yo quiero orar, como lo hacemos habitualmente en este programa. Padre, te estamos agradecidos por este momento tan lindo, por darnos la oportunidad
a mis compañeros y a mí, aquellos que están también detrás de las cámaras, que nos auxilian. Hay tanta gente detrás de las cámaras que están aquí haciendo la misma oración. Y no solamente por este programa. Obviamente el programa es una bendición porque estamos alcanzando a mucha gente. Pero por sobre todas las cosas, Señor, nos unimos con los televidentes para orar por este bendito país. Por este territorio nacional que amamos tanto. Nuestra tierra es fantástica, maravillosa. Nosotros tenemos los problemas como seres humanos, pero también te tenemos a ti con la palabra. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, abrimos nuestra boca, declarando cada una de esas promesas, Señor, que tú tienes para con este amado país, con esta tierra extraordinaria. La estamos bendiciendo. No queremos tener palabras de maldición. La gente cuando está malentonada quiere escaparse. El escapismo es la herramienta más rápida que urge en medio del desencanto que ofrece una crisis. Pero nosotros queremos quedarnos aquí, en este país, bendiciéndola, y es lo que estamos haciendo ahora en base a tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú vas a hacer cosas grandes en esta Argentina maravillosa, con nuestros hijos y nuestros nietos, con todos los habitantes, Dios mío, que ocupan esta tierra maravillosa. Honras y glorias te damos a ti, Señor, siempre en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Quiero dejarlos con esta promesa. Bienaventurada, feliz la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33, 12. Así es. El Señor nos eligió. Totalmente. El Señor tiene sus ojos puestos en esta nación, así que no temas. Tierra argentina, familia argentina, políticos argentinos, educadores, autoridades, Sí, no teman, exacto. porque el Señor tiene todo bajo control. Así es. Y de esta manera nos vamos despidiendo, pidiéndoles por favor que vuelvan a sintonizar el próximo viernes a partir de las 21 horas CN3. Allí estaremos justamente con este programa, también a través del canal 30 de la Grilla de Telpín, www.canal3pinamar.com. También pueden allí vernos y escucharnos. Y también aquellos que tengan el deseo de escuchar una palabra de aliento durante la semana, tienen la posibilidad de hacerlo mediante la 99.1 FM Energy, donde los miércoles a partir de las 19 horas tienen la posibilidad de escuchar Palabra de Vida Eterna junto con el pastor Carlos Ciamerlani. Toda la música gospel, como recién compartíamos, con artistas exclusivos que tenemos aquí desde Pinamar a través de la Rocola Gospel, Sí. en la 92.1 FM Sincro, allí todos los jueves de 16 a 18 horas. Y también todo lo que quieran enterarse para que no se les escape nada, en el Facebook de nuestra iglesia que auspicia este programa, MCIM Iglesia Emanuel, aquí en Pinamar. Así nos buscan a través del Facebook. Por supuesto, van a poder enterarse de todo lo que necesiten. A Ariel le agradecemos, que está fuera de la cámara, nuestro analista, a Juan Idamezón, que es nuestro productor, a Josué, que es uno de los técnicos también. Los saludamos, Alberto, gracias por estar. Gracias, Cecilia. Pastor, gracias. Hasta la Al próxima. contrario. Pastor, un placer, como siempre. Igualmente, gracias. A ustedes los dejo, no se muevan de la pantalla de CN3, continúen con la programación. Nosotros nos vemos el próximo día viernes a las 21 horas.